Corte desecha controversia por desafuero de Cabeza de Vaca. Su futuro es incierto. El blindaje que el Congreso de Tamaulipas buscó poner contra el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, podría estar a punto de caer. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia interpuesta por el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero de Cabeza de Vaca. La decisión fue tomada por el ministro Juan Luis González Carrancá por notoria y manifiesta improcedencia, según se lee en el acuerdo. Se desecha de plano por notoria y manifiesta improcedencia la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo de Tamaulipas, detalla el acuerdo del ministro González Carrancá. Tras la determinación judicial del máximo tribunal del país, el proceso de desafuero de García Cabeza de Vaca seguirá su curso en el Congreso. Casualmente, el gobernador panista de Tamaulipas reapareció en público en el Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria, tras 2 semanas de silencio y de moverse de un lugar a otro en Estados Unidos, como señalan algunas fuentes periodísticas. Cabeza de Vaca fue desaforado por la Cámara de Diputados a petición de la Fiscalía General de la República el pasado 30 de abril por un presunto fraude fiscal de 6.500.000 pesos. La defensa legal del panista ha tratado de protegerlo por todos los medios de las acusaciones en su contra. Hace 2 días, un juez federal rechazó la demanda de amparo de Cabeza de Vaca, con la cual buscaba protegerse para que las autoridades no pudieran procesarlo por los presuntos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y defraudación fiscal. En las relatadas circunstancias, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia mencionada, resolvió el juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Pero, ¿Cabeza de Vaca se va o se queda? Tras conocer la resolución de la Suprema Corte, Cabeza de Vaca celebró lo que según él es una victoria para su causa. Así lo dijo en su cuenta de Twitter, @FG_Cabeza-de-Vaca. La @SCJN resolvió que no existe materia para una controversia constitucional. La decisión sobre el desafuero de un gobernador democrática y legalmente electo corresponde en definitiva y última instancia al @Congreso Tams. Ha prevalecido la Constitución y nuestro federalismo, finalizó su mensaje en Twitter. La razón por la que lanzó este tuit tiene una estrecha relación con lo dicho por su abogado defensor, Alonso Aguilar Sincer, quien explicó que el ministro González Carrancá reconoció la facultad del Congreso de Tamaulipas para mantener el fuero al gobernador. Sin embargo, en entrevista para Radio Fórmula, el asesor jurídico de Cabeza de Vaca señaló que esto no significa que su cliente se haya salvado del todo, pues podría ser investigado y procesado tras concluir su cargo como gobernador de Tamaulipas. El tema, por lo menos del desafuero, aquí termina. Mi cliente terminará su mandato en la fecha estipulada. No puede ser detenido, aseguró. Por su parte, el diputado federal y coordinador de Morena en el Congreso, Ignacio Mier Velasco, indicó que tras la resolución de la Corte, el gobernador de Tamaulipas puede ser juzgado por los delitos que se le imputan. Así lo dijo el diputado en Twitter, desde su cuenta @NachoMierV. En lugar de abrogar su acuerdo de homologación, el Congreso local tuvo que haber dado cumplimiento a la Constitución del Estado de Tamaulipas y nombrar al gobernador que lo sustituye, como lo establece en su artículo 84. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no prejuzga, ni puede hacerlo, sobre los efectos de la decisión de la @MXDiputados, que determinó que se puede proceder penalmente en contra de Cabeza de Vaca. Finalizó sus mensajes en Twitter. Hasta ahora sigue siendo una interrogante cuál será el futuro del panista Cabeza de Vaca, informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Hace unos días, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el proceso para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero. No es la primera vez que un gobernador del PRIAN es acusado por este tipo de delitos, pero sí es la primera vez que tenemos una fiscalía completamente autónoma,
que se encarga de instrumentar acciones para evitar que algún gobernante esté por encima de la ley. La historia de Cabeza de Vaca se cuenta por sí sola. Fue acusado por robo de armas en Texas, en donde estuvo preso. Hay evidencias de que hizo negocios multimillonarios con los hijos de Marta Sagún. Y hay acusaciones de la DEA por nexo con el crimen organizado, convirtiéndose así en el quinto gobernador de Tamaulipas del PRIAN vinculado a la delincuencia organizada. Algunos gobernadores del PRI y del PAN gobiernan como mafiosos. Se tapan sus corruptelas, sus negocios, sus complicidades. Por eso ahora van juntos en una alianza, porque se aferran al poder. Ellos también fueron los que se opusieron a que hubiera una fiscalía independiente para que llegue la justicia que el pueblo de México tantos años esperó. Pero el pueblo de México ya despertó y en este 2021 va a volver a escoger la transformación para descabezar de una vez por todas a la corrupción. He sido objeto de infamias y persecuciones políticas. No, Francisco. No es persecución política, se llama justicia. Las instituciones del Estado no te quieren someter. Ellas trabajan para proteger. La Fiscalía General de la República, como órgano independiente, solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de desafuero contra ti por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. No, Francisco, no se trata de castigar a la oposición. Se trata de castigar a quien haya cometido un delito. Francisco, el que nada debe, nada teme. Ciudadano Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha sido convocado por esta sección instructora para tomar su testimonio en la causa instaurada en contra del ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los elementos que integraron la denuncia que presentamos ante la Fiscalía General de la República. Los datos de las notas de inteligencia de las cuales estamos nosotros partiendo es información que proporciona el sistema financiero, es decir, los bancos. Nuestra obligación en términos legales tiene que ver con los procedimientos relacionados con el combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cualquiera de sus delitos precedentes, incluyendo evidentemente los temas relacionados con presuntos actos de corrupción. Parte de la denuncia tiene que ver con la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, de propiedad del señor Francisco N., vendido por 42 millones de pesos. También un rancho en Soto de la Marina, Tamaulipas, valorado en 63.4 millones de pesos, escriturado a favor de una empresa de naturaleza familiar. Es relevante decir que hay otro rancho en Tamaulipas con superficie de 950 hectáreas y 450 metros de construcción, valuados en 38 millones de pesos. Adquirido por una empresa que tiene las características de fantasma relacionadas con Bernardo N., socio de Francisco N. La hacienda en Soto de la Marina, Veracruz, de la empresa familiar está valorada en 53.6 millones de pesos. Hay una casa en Reynosa, ubicada en la declaración 3 de 3. También se encuentra una propiedad en McAllen, Texas, relacionada con el señor José R., primo del señor Francisco N. Tenemos además una serie de casas vinculadas en las declaraciones, una casa de 7 terrenos en Reynosa, relacionada a una casa en McAllen, relacionada con Francisco N., valorada con 8.5 millones de pesos. Hay otra casa en McAllen relacionada con una empresa de naturaleza familiar, y en general se trata de inmuebles adquiridos no solamente de manera personal, sino también a partir de mecanismos de copropiedad y a partir de empresas donde el señor Francisco N. resulta accionista. En McAllen, Texas, está este inmueble, también se encuentra vinculado con Ismael N., hermano de Francisco N., y en McAllen, Texas, hay también una casa valorada en 10.7 millones de pesos relacionada con José e Ismael N. Hidalgo, Texas, hay otra empresa relacionada, un terreno relacionado con una empresa de naturaleza familiar. En Hidalgo County
aparece también Appraisal District, propiedad de José Ismael N., en Hidalgo, Texas, relacionado con Manuel N., un inmueble valuado en 5.9 millones de pesos. En El Paso, Texas, una propiedad relacionada con José R., primo de Francisco N., y también hay inmuebles localizados en Edimburgo, Texas, en Padre Island, Isla del Padre, Texas, relacionado con José G., en Padre Island, propiedad de Baltasar N., uno de los socios y personas vinculadas con el señor Francisco N. También es importante señalar que LexisNexis, en fecha de consulta en el año 2021, nos arroja la propiedad de este centro comercial y pues en general lo que tenemos es una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a la familia y el ingreso que como servidor público pudo haber formulado durante los años de servicio público Francisco N. Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera, insisto, en la anterior administración, había presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el cártel de Sinaloa para efecto de lavar dinero. Eso no quiere decir que el cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco N. Lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a la SOFOM, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado. El Centro de Justicia para las Mujeres refiere un convenio de asignación de recursos por un monto de 66 millones de pesos y un avance de producción del 39%. La obra debía entregarse en abril de este año. El lugar donde tendría que estar construido el Centro de Justicia, que actualmente es un terreno de naturaleza báltica. Baltasar N. es el accionista de una empresa de energía eólica que con la coparticipación de una empresa española están buscando y resultan ganadoras de un parque eólico en el Cortijo relacionado con San Francisco. La empresa de energía eólica, y por eso creo que es importante la discusión que se existe sobre energía eólica en el país hoy en día, impulsada por algún despacho en particular, tiene que ver con este tema, tiene que ver con un acto en donde no se está buscando energías limpias, lo que se está buscando es cómo generar mejores esquemas de negocio para un grupo político en particular. En este tema, quiero recordar nuevamente que la empresa española se encuentra acusada de realizar esquemas de corrupción en América Latina mediante sus filiales y que una de sus filiales en Bolivia fue vetada por el Banco Mundial por un esquema de corrupción. Insisto en la relación que tiene con el esquema de Odebrecht. La sección instructora de la Cámara ha aprobado un dictamen para ser discutido y votado en este jurado con el fin de declarar que ha lugar a proceder contra el ciudadano gobernador del estado de Tamaulipas, por lo que debe serle retirada la inmunidad procesal penal a efecto de ponerlo a disposición de la autoridad. La solicitud ha sido presentada por la Fiscalía General de la República, quien imputa al inculpado los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada. La sección instructora propone que se declare justamente procedente la solicitud del Ministerio Público de la Federación. En el entendimiento de la sección instructora, no hay elementos suficientemente fuertes para considerar que recursos que llegaron a poder del inculpado, el gobernador de Tamaulipas, fueran producto claramente de delitos, aunque tampoco puede existir la convicción de que no lo sean. Ante la duda, es preciso preferir al inculpado antes que al fiscal. La sección instructora sostiene que existen fuertes indicios, suficientes para considerar que el gobernador de Tamaulipas pudo haber declarado fraudulentamente el impuesto sobre la renta del año 2019 y dejó de enterar al fisco federal una cantidad que resulta algo más de 6 millones de pesos. La defraudación fiscal es una conducta frecuente en nuestro país, pero eso no debe llevar a considerar que no es trascendente ni tiene mucha importancia. Defraudar al fisco es robar a la nación, porque los ingresos provienen de todos y deben regresar a través de la acción política
a la misma sociedad que los paga, que los aporta a un fondo común. Recordemos también que los gobernadores son autoridades fiscales en el plano local. Se entiende que deben valorar el significado y trascendencia del debido pago de los impuestos, más aún cuando una parte de la recaudación federal se destina a las entidades federativas del país a través de participaciones directas. Defraudar al fisco federal en el impuesto sobre la renta es defraudar a la propia entidad federativa donde radica el causante. El anterior jurado en esta Cámara declaró la procedencia de la acción penal contra un miembro de esta Asamblea por un posible delito meramente culposo, es decir, accidental. Con mucha mayor razón, tendría que hacer la declaración de procedencia cuando se está frente a un delito doloso por naturaleza, que afecta al erario y al deber constitucional de contribuir a los gastos comunes de México. La sección instructora ha realizado un proceso limpio, en el que se han respetado las garantías del inculpado y se han atendido los planteamientos de la Fiscalía. Han quedado atrás los tiempos en que estos procedimientos quedaban archivados o se manipulaban para olvidar o para condenar por consigna. Lo que es de la convicción de la sección instructora es la defraudación fiscal equiparable. El punto es que la Cámara de Diputados cumpla con su deber y permita que el aparato de justicia se encargue de esta causa penal. Solicito que el actual gobernador de Tamaulipas y sus familiares tienen un patrimonio acumulado de diversos bienes con un valor aproximado de más de 228 millones de pesos. A esto hay que añadirle las numerosas notas periodísticas, el escándalo en que se ha señalado a Aloy acusado como operador de distintos cárteles del narcotráfico. Ay, nanita, y un personaje de estos es gobernador. Ya basta, compañeras y compañeros, déjense de defender a este presunto infractor de la ley. Nosotros nunca hemos formado parte y no vamos a formar parte de la mafia del poder, de los grupos abusivos que se enriquecieron a costa del pueblo mexicano. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.